Bueno, en este vídeo vamos a ver cuándo están dos puntos en fase y cuándo no, y cuándo están en oposición de fase, ¿vale? Pues entonces, imaginamos, nosotros pintamos aquí una onda. Vale. Puntos que están en fase. Pues puntos que están en fase son puntos que están en el mismo estado de vibración, ¿vale? Nosotros sabemos que una oscilación completa sería, por ejemplo, desde este punto a este punto. Esto sería una oscilación completa, ¿de acuerdo? Si partimos de aquí, pues una oscilación completa tendría que ser aquí, otra vez aquí y llegaríamos hasta aquí. Este punto estaría en fase con este porque están en el mismo estado de vibración, ¿vale? Están exactamente en el mismo estado. Este y este no están en el mismo, puesto que este lleva una velocidad hacia arriba y este punto lleva una velocidad hacia abajo. Estos justamente estarían en oposición de fase. ¿De acuerdo? Entonces, este punto con este están en fase. ¿Qué distancia hay entre dos puntos que están en fase? Pues en este caso hay 2 pi radianes, porque sabemos que esto es una longitud de onda, ¿vale? Y que una longitud de onda, la distancia de esas son eso. Otro punto que esté en fase con este, pues este también está en fase con este. Están en el mismo estado de vibración. ¿Qué distancia? Este punto está en fase con este. Sí, este punto y este están en fase. Entonces, ¿qué distancia habrá? Pues 2. Y otros 2 pi radianes, pues habrá una distancia entre este y este de 4 pi radianes. Si siguiéramos pintando ondas, el siguiente punto que estaría en fase sería uno que estuviera a 6 pi radianes. Y el siguiente punto que estaría en fase sería uno que estuviera a 8 pi radianes. Luego, ¿qué conclusión sacamos de aquí? Pues para que dos puntos estén en fase, ¿vale? Para que dos puntos estén en fase, pues tenemos aquí un número que es un número ¿cómo? Pues un número par de pi radianes, ¿vale? Entonces, dos puntos están en fase si tienen un número par. ¿Cómo escribimos un número par? Pues un número par es 2n. Siendo n, pues cualquier número de 0, 1, 2, 3, 4, en fin, cualquier número. Entonces, 2pi 2pi veces pi radianes. Esto sería la condición, un número par de veces pi radianes. Un número par de pi radianes. Eso sería la condición para que dos puntos estén en fase. Este punto y este otro, pues también están en fase, ¿vale? Y este también. Y también cumplen esa condición. ¿Qué distancia hay de esta aquí? Pues de aquí 2pi, aquí 4pi. Es decir, para que estén en fase este punto y este están en fase. También, ¿qué distancia hay entre este 2pi, este 4pi? Entre este y este 4pi. Entre el siguiente 6pi, así, ¿vale? Entonces, están en fase porque están en el mismo estado de vibración, están en la misma posición. Si nosotros pintáramos el circulito este, quiere decir que una vez que han dado una vuelta se vuelven a encontrar en el mismo sitio. Dan una vuelta, otra vez están en el mismo sitio. Eso es una oscilación completa, ¿vale? Si dos puntos están cuando dos partículas están en ese estado, en ese sitio, pues están en fase, ¿vale? ¿Qué oposición de fase? Pues justo un punto que está haciendo lo contrario. Este está aquí en lo máximo, parado. Y este está en lo mínimo. Pues estos dos están en oposición de fase. Si un punto está aquí, el que está en oposición de fase es el que está justo en el lado opuesto, ¿vale? Un punto está aquí, pues justo el que está en el lado opuesto está en oposición de fase. Porque este va en esta dirección, lleva la velocidad, y este va justo al contrario, ¿vale? Están en oposición de fase. Tienen tendrían la misma velocidad, pero justo al contrario.
un punto que esté aquí, pues su oponente sería este, ¿vale? Es decir, vamos a pintar ahora puntos que estén en oposición de fase. Por ejemplo, este punto que sería está en oposición de fase con este otro punto, ¿vale? Que sería este. Es decir, estos dos puntos están en oposición de fase. Este va para arriba y este va para abajo. ¿Lo veis? Vale. Oposición de fase. ¿Qué características hay? ¿Qué distancia hay entre este y este punto? Pues aquí hay justamente pi radianes, ¿vale? Otro punto que esté en oposición de fase, con este punto. Pues ya tendríamos que irnos porque este de aquí ya estaría en fase. Este y este estarían en fase. Estos dos puntos están en fase. Tendría que irme al siguiente. No, vamos a ver. Esto hasta aquí estarían en fase. Este y este estarían en oposición de fase. Ahora, este y este, lógicamente también estarían en oposición de fase. ¿Qué condiciones? Pues fijaros que aquí y dos puntos que estén en oposición de fase, pues este, para que sea mejor, y este también están en oposición de fase, ¿vale? Vamos a suponer, ¿qué condición, qué distancia hay entre este y este? ¿Qué distancia hay entre este y este? Pues siempre hay pi radianes, ¿vale? Estos son pi radianes. Ahora, ¿cuál es el siguiente que estaría en oposición de fase con este? Pues este no, este sería el siguiente que está en oposición de fase. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues aquí ha habido 2 pi radianes más pi. ¿Qué distancia hay entre este y este? Pues hay 3 pi radianes, ¿vale? O sea, entre el primero había pi radianes, entre el primer punto que estaba en oposición de fase, entre el siguiente punto que está en oposición de fase, hay 3 pi radianes, ¿vale? Contadlo y veréis como de aquí a aquí hay 3 pi radianes. Entonces, fijaros, esto que hay delante, un 1, un 3, el siguiente serían 5 pi radianes y así. Pues entonces, para que esté en oposición de fase, pues tendríamos que tener, la condición sería un número impar de pi radianes. Un número impar se pone así. Esto es, para poner un número impar, se pone así. Pues un número impar de pi. Si me sale un número impar, pues quiere decir que está en oposición de fase. Y si sale un número par de veces pi, estaría en esto. ¿Puedo expresar yo esto en vez de en radianes, que en ángulo? ¿Podría expresarlo también en distancia de metros? Pues sí, podría expresarlo en metros. ¿Cómo? Pues con longitudes de onda. Para que dos puntos estén en fase, pues tiene que haber, fijaros, entre un punto y otro hay una longitud de onda. Pues sería pues un número par, podríamos decir, esto es lo mismo que esto, ¿vale? O sea, es decir, 2n pi radianes estarían medidos en radianes y lo podría medir también en metros, con las longitudes de onda. Entre un punto que está en fase con otro, ¿qué distancia hay? Pues una longitud de onda, ¿vale? Otro punto que esté en fase, pues aquí hay 2 longitudes de onda. Aquí hay una longitud de onda y aquí hay otra longitud de onda. Entonces, aquí tendríamos lo mismo, que serían un número par de longitudes de onda. En cuanto a que estén en oposición de fase, pues en oposición de fase, fijaros, esto sería media longitud de onda, ¿vale? Para que el siguiente que esté en oposición sería este, pues sería un número impar de medias longitudes de onda. Es decir, esto sería lo mismo que decir un número impar de
pero no de longitudes de onda, sino de medias, porque la distancia entre este y este no es una longitud de onda, es media, ¿vale? La distancia entre este y el siguiente punto son 3 medias longitudes de onda, es decir, un número impar de longitudes de onda, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas son las condiciones para que dos puntos estén en fase o estén en oposición de fase. Si yo sumo dos ondas que estén en oposición de fase, ¿vale? Así, imaginaros que tengo un ruido y quiero eliminar ese ruido, que esto lo hacen a muchos aparatos electrónicos para silenciar. Si yo tengo un ruido y quiero anularlo, pues yo no tendría nada más que sumar una onda que esté justo en oposición de fase. Con la misma frecuencia, las mismas características, la misma longitud de onda, todo igual, aquí habríamos anulado el ruido, ¿vale? Porque si sumo estas dos ondas, me quedaría una onda nula. Bueno, y ya está. Eso es todo.